Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta clase que le llamamos El camino a tu mejor puntaje, claves de estudio efectivo para la PAES. ¿Cómo están? Muchas gracias por animarse a participar. Todo súper por aquí, muy contenta de que llegaron. A veces siempre que hago estas cosas me pregunto si van a llegar. Nada, bien. Hola Jorge, hola Valesca, bueno, hola a todos y todas que han ido saludando por el chat. Buenísimo, Valesca, que pudiste unirte, súper. Bueno, les cuento que vamos a estar más o menos una horita acá, quizás un poco más de tiempo si es que hay muchas dudas. A mí me importa siempre poder ir resolviendo todas sus consultas, así que la idea es una hora, pero si es necesario quedarnos más ratito porque hay dudas, lo hacemos, ¿ya? Bueno, esta sesión se está grabando, por si después la van a requerir la grabación, yo se las puedo mandar, ¿bien? Toda comunicación vamos haciéndola por el chat, ¿ya? Preguntas, comentarios, también vamos a tener algunas dinámicas, que también la idea es que las vayan haciendo por el chat. También tienen la sección de emojis, que pueden ir también usando, por ejemplo acá, ¿cierto? Aquí abajito. Y eso, la idea es pasarlo bien, resolver todas las dudas que vayan teniendo, y ojalá se vayan con estrategias prácticas útiles para este año, ¿bien? Voy a admitir a una persona más que está por ahí. Bien, comenzamos entonces. Siempre me gusta partir hablando un poquitito de mí, no, presentándome, ¿cierto? Para que sepan quién es esta persona que le está hablando al frente, ¿no? Bueno, mi nombre es Romina Zaneta, me pueden decir Romy. Soy coach educacional de profesión, diplomada en psicoeducación y psicología educacional. Hoy me encuentro liderando este proyecto, que es mi consultora Crece Más. Por eso digo que me considero emprendedora e influencer en proceso, ¿no? Porque intento subir videos e información por Instagram y ir aumentando los seguidores, pero bueno, se intenta, ¿no? Por tres años, formé y lideré el área de bienestar y orientación de un preuniversitario online. Y una de mis más grandes motivaciones, que es transversal a toda mi vida profesional, es apoyar a otros a confiar en sí mismos. Sean estudiantes que se den cuenta que tienen una enorme capacidad de aprender, sean también adultos que se den cuenta que tienen los recursos internos necesarios para lograr aquello que se proponen como objetivo. Realmente pienso que esa es mi mayor motivación, lo que me impulsa a trabajar día a día. Bien. ¿Cuál será nuestro objetivo el día de hoy? Será identificar estrategias de estudio y de organización de para preparar la PAES de forma efectiva, ¿cierto? Hoy vamos a hablar específicamente de esta prueba, que sé que para muchos es un dolor de cabeza. Muchos dicen, pero ¿por qué tiene que existir? Sí, yo también me lo cuestiono, la verdad. También hay veces que no le veo mucho sentido a la prueba, pero aquí estamos, ¿cierto? Esta es la realidad y lo importante es que podamos hacer lo mejor de esto que nos tocó. Y en el proceso, lo más importante, vayamos aprendiendo, vayamos desarrollando habilidades. ¿Bien? Cualquier cosita en el camino, si se me corta, cosas que pueden pasar, si se me corta, se escucha entrecortado o se deja de escuchar, me avisan por el chat, por si, ¿ya? O prenden nomás su micrófono, ¿ya? Para poder solucionarlo. Bien. Primera pregunta que tenemos que resolver, y es lo primero que yo hago con mis estudiantes cuando nos toca hacer procesos frente a la PAES. ¿Estudiar para la PAES es igual que estudiar para cualquier otra prueba? ¿Servirán las mismas estrategias? ¿Qué creen ustedes? Pueden ir comentándome por el chat o poniendo el emoji dedito para arriba o dedito para abajo. Aquí ya vienen, todos me dicen que no. Correcto. No, no es lo mismo. Pero no es lo mismo por varios motivos. Vamos a ir viendo uno a uno. Primero, el contexto en el que los estudiantes se preparan para esta prueba es completamente distinto a cualquier otra prueba del colegio. ¿Por qué?
Porque hay mucha presión de nuestras familias, muchas veces, no siempre, pero puede haber presión de nuestras familias, de los profes en el colegio, de esta comparación que muchas veces hago entre mis amigos, compañeros, y la presión que me autoimpongo, ¿no? De considerar que esta prueba es la que en definitiva va a determinar mi futuro. Bueno, spoiler, no es así. Ya la paz en ningún caso determina el futuro, ¿ya? Así que sé que es difícil creerlo porque lo vienen escuchando desde que son chicos, pero de verdad uno ya cuando ha pasado hartos años se da cuenta que no. La paz, la verdad, es un paso más, es una etapa más, es una prueba más. Sin embargo, cuando nos toca vivirla, sí la vivimos desde un contexto de mucha presión, donde por eso mismo aparecen miedos, ¿no? ¿Seré capaz de alcanzar el puntaje que necesito para llegar a esa carrera y universidad que busco? ¿Qué pasa si no? Esa es la pregunta más terrible. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no lo logro? Y eso, esa pregunta, cuando no le encontramos respuesta, trae mucha ansiedad al haber mucha incertidumbre frente al futuro. Pero de nuevo, spoiler, la verdad es que si no les alcanza el puntaje, no pasa nada terrible. ¿Por qué? Lo podemos volver a intentar. Y varias veces, si es necesario, lo podemos volver a intentar. Entonces, claro, ya a partir del contexto, no es lo mismo estudiar para la PAES que para una prueba del colegio. Porque tenemos que lidiar con todas esas emociones aflictivas mientras estamos intentando aprender. Y eso es un gran desafío, ¿ya? Para poder aprender efectivamente, necesitamos gestionar las emociones de inseguridad, miedo, frustración, porque frente a esas emociones aflictivas, entre comillas negativas, como muchas veces se les dice, es muy difícil aprender. Entonces, tenemos que gestionar eso. ¿Por qué también es distinto? Porque a diferencia de las pruebas en el colegio, es una prueba que transversalmente, íntegramente, mide habilidades. ¿Y por qué digo diferencia del colegio? Ya, es verdad que si pensamos en los objetivos de aprendizaje del currículum escolar, sí, son habilidades las que se miden, ¿no? Pero muchas pruebas, la mayoría que nos hacen, no van tan enfocadas al desarrollo, o sea, al medir nuestras habilidades, sino que más bien al conocimiento, ¿ya? Al ser capaz de reproducir conocimiento. Para la PAES, eso no sirve, ¿ya? La PAES es 100% medición de habilidades, es decir, no basta con ser capaz de reproducir el contenido, de decirlo, de recordarlo. No, no, no. Tengo que ser capaz de aplicarlo para resolver diferentes planteamientos. Y eso para todas las pruebas, ¿ya? Entonces, claramente, no puedo estudiar de la misma forma que estudiaba para el colegio, porque me van a medir algo a lo que quizás no estoy acostumbrada, ¿bien? ¿Por qué también es distinto? Bueno, porque aquí más que nunca dependemos de nuestra gestión del tiempo de respuesta. La prueba PAES es una prueba más larga, probablemente la más larga que les ha tocado dar, y hay un tiempo determinado para hacerla. No te dan más tiempo, no hay flexibilidad en eso, ¿ya? Entonces, también hay un tema que en mi preparación tengo que considerar. El cómo, el no solo practicar, digamos, la habilidad, sino que practicar el aplicar la habilidad dentro de un tiempo determinado, ¿no? Y por último, la PAES, a diferencia de las pruebas en el colegio, es una preparación de largo aliento. Yo siempre digo, la preparación de la PAES es una maratón, no es una prueba de velocidad, ¿ya? Porque necesariamente voy a estar estudiando al menos un semestre completo, al menos un semestre completo. Mejor si son 9 meses al menos, ¿ya? Hay muchos estudiantes, sobre todo los de cuarto medio, que se ponen las pilas con la PAES, y entiendo por qué, en noviembre. Pero la verdad, para que nos vaya bien en la PAES, necesitamos un lapso de aprendizaje mayor. ¿Bien? Entonces, definitivamente,
estudiar para la PAES no es lo mismo que estudiar para una prueba del colegio. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vayan diciéndome, confirmándome que se va escuchando bien, que se va entendiendo bien. También si es que hay alguna duda, vayan comentando. Maravilloso, súper, súper. Gracias, Sofía, gracias a todos. Bien, con esto en realidad para nada quiero asustarlos, ¿no? Con esta presentación de este contexto, sino que más bien que entendemos dónde estamos parados y que por eso mismo debemos aplicar estrategias distintas. ¿Y cuáles son esas estrategias? Bueno, vamos a ver 5 el día de hoy, ¿ya? Vamos a partir de lo más general a lo más específico, ¿bien? Lo primero es que tengo que conocer las pruebas. Y con conocer no me refiero a que, sí, tengo que dar la de matemáticas, la de comprensión lectora obligatoriamente, y es opcional, tengo que elegir entre historia y ciencia. Sí, también está la M2 si es que no una ingeniería. No, a eso no me refiero con conocer las pruebas, sino que conocer a fondo los temarios, ¿ya? Y para eso les voy a mostrar un ejemplo de cómo me puedo guiar para la lectura del temario. Vamos a verlo ahora. Pero también quiero mencionarles que algo importante que también tengo que saberme al revés es cuántas preguntas tiene cada prueba y cuánto tiempo me dan para cada prueba. Entonces, por ejemplo, la de matemáticas son 65 preguntas y me dan 2 horas 20. La de competencia lectora me dan 2 horas y media y son las mismas 65 preguntas. Pero ya en ciencias son 80 y me dan 2 horas 40. Y así. Entonces eso lo tengo que entender porque después, cuando me toque hacer ensayos, practicar, lo ideal es que lo haga con el tiempo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a compartir las pantallas del temario de la PAES de invierno, que es el que tenemos disponible ahora, de matemáticas, de competencia matemática, para que yo les pueda mostrar en qué se tienen que fijar, que a veces no es tan obvio, o quizás sí es obvio, pero a veces da lata mirarlos, porque es un texto que no siempre se entiende bien. Entonces nos da lata mirarlo y no profundizamos en eso. Entonces acá está el temario. Y bueno, acá hay una introducción que se la pueden saltar, ¿ya? Y después aquí está lo interesante, es lo que yo les explicaba de la diferencia entre habilidades y contenidos. Aquí dice, esta prueba evalúa las habilidades referidas a las bases curriculares, es decir, las mismas habilidades que se van trabajando a lo largo de mi etapa escolar, aunque no siempre se miden adecuadamente. Resolver problemas, modelar, representar, argumentar. ¿Y dónde entra el contenido? Bueno, para poder medir estas habilidades, vamos a utilizar ciertos contenidos del eje de números, de álgebra y funciones, de geometría y de probabilidad estadística. Entonces, sí, obviamente, y sobre todo en matemáticas, es verdad, sobre todo en matemáticas, necesito saberme el contenido, necesito saberme cómo operar, necesito saber la fórmula, claro que sí, pero no me puedo quedar solo con eso. Tengo que aplicar acá. Y aplicar de distintas maneras, modelando, representando, argumentando, resolviendo problemas. ¿Ya? Preguntas tipo PAES, en definitiva. Aquí se indica la cantidad de preguntas, también me indica que por lo menos para el proceso de PAES de invierno, 60 son consideradas para el puntaje, mientras que 5 son preguntas piloto, que nunca sabemos cuáles son. ¿Ya? Tú nunca te vas a enterar cuáles son las preguntas piloto. ¿Bien? Y aquí es donde se explica lo que es cada habilidad. ¿Ya? Y sí, si yo le pido a un estudiante generalmente que lea esto, no va a entender muy bien a qué se refiere. Y yo tampoco se los voy a explicar ahora, tampoco soy experta, porque eso lo sabe más bien un profe de matemáticas, pero ¿qué tal si copiamos y pegamos esto en ChatGPT o en otra inteligencia artificial y le pedimos que me lo explique en manera sencilla? También indicándole el contexto de que es un estudiante que está preparando la PAES. ¿Por qué eso es relevante? Porque al tiro te va a dar una mirada diferente de cómo tienes que estudiar, de cómo tienes que abordar el contenido. ¿Bien? Así que, consejito, tomen el temario de cada prueba, las habilidades, y sí, esto no se va a entender, ¿ya? Pero pónganlo en ChatGPT y le digan, explíquenmelo en simple, ¿vale? Ya, esa es la parte de habilidades. Y después viene la parte de contenidos, recuerden, que no es lo más importante, sino que es qué
va a usar la prueba para evaluarme las habilidades. Va a usar estos contenidos, que son hasta segundo medio. ¿Ya? Todos los contenidos en todas las pruebas son los contenidos que vemos hasta segundo medio. Pero lo más importante que quiero indicarles acá en esta parte, y que tiene que ver con esta estrategia de conocer bien la prueba, tienen que conocer bien el temario. Porque al final esto es lo que va a ir guiando su estudio. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Esto lo pueden imprimir. Y el temario me parece que está igual bastante claro. Entonces, esto lo pueden ir imprimiendo. Por ejemplo, acá de álgebra y funciones me entran estas unidades y me ponen el específico. Y eso está súper bueno, que me pongan el específico. Entonces, lo puedo imprimir o lo puedo armar en otra tablita, si es que yo quiero, para poder ir haciendo como un checklist de contenido, ¿no? Entonces, ir diciendo ya, esto, sí, me lo sé. Operaciones y orden al número entero, me lo sé. Entonces, bien. Comparación entre números racionales, también. Este otro, también. Hoy, cálculo de porcentaje en el colegio siempre me costó, entonces lo voy a anotar como pendiente. Y problemas que involucran porcentaje, pendiente. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que el temario no solamente es para decir, ah, esto me tengo que estudiar. No, no, no. Sino para que ustedes previamente puedan hacer como un escaneo e ir diciendo, ya, esto en verdad me lo sé bien. No necesito repasar la teoría de nuevo. Esto me lo sé más o menos. Quizás sí es bueno que repase la teoría. Y esto en verdad no tengo idea ni qué es. Así que esto, lo más importante, por ahí tengo que empezar. ¿Por qué? Porque el temario no se estudia en orden. ¿A qué me refiero con eso? El temario sí está presentado en orden según conocimientos previos, pero ustedes no llegan a nivel cero a preparar la PAES. Ustedes llegan con conocimiento, llegan con habilidades desarrolladas. Entonces, tengan en cuenta eso para planificar su estudio. ¿Bien? Entonces, tomen el temario y vayan un poquito al ojo, va a ser al principio, ¿no? Como, sí, esto que tanto me lo sé bien, esto no tanto. Va a ser un poquito al ojo, pero hagan eso. Les va a permitir planificar su estudio de mejor manera. ¿Ya? ¿Me explico bien con eso? Confírmenme por si tienen alguna duda con lo que me refiero con entender bien las habilidades y el temario y poder priorizar el temario según sus conocimientos previos. ¿Ya? Eso es fundamental. Bien. Entonces ya tienen una tarea. Saliendo de acá, se meten a demre.cl, descargan los PDFs de los temarios de las pruebas que van a dar y ayudándose de ChatGPT, analizan las habilidades, imprimen los temarios y determinan por cada, digamos, por cada línea específica del temario qué tanto se lo saben y qué tanto no. ¿Bien? Súper. Pasemos a la segunda estrategia. Luego de haber hecho esto, también tengo que tener claro algo, pero quiero que lo adivinen. A ver, ¿qué puede ser? Tener claro tu ODP. ¿Qué será? Traten de adivinarlo y colóquenmelo por el chat, mientras yo voy respondiendo esta pregunta de Fabiola. ¿Todos los años son los mismos temarios? No. La verdad es que diría que los últimos 4 años el DEMRE se ha dedicado a cambiar los temarios. Pero, buena noticia para ustedes, el cambio ha sido con un objetivo, de reducir contenidos. ¿Ya? Me parece que la única prueba que sumó fue en la M2, que sumó contenidos que antes se evaluaban en M1. ¿Ya? Pero digamos, la línea del DEMRE ha sido disminuir el contenido, ¿ya? ¿Para qué? Para poder evaluar íntegramente contenidos solo hasta segundo medio y que también estudiantes técnico-profesionales también vean en el colegio, que antes no era así. Antes los estudiantes técnico-profesionales tenían que enfrentarse a una prueba de contenidos que ni siquiera habían visto en el colegio, ¿ya? Así que, para que lo tengan en cuenta, no debería haber tanto cambio, esperemos, para la PAES regular de este año. No debería. El temario de la PAES de invierno de ahora es el mismo que la PAES del año pasado. ¿Ya?
para que lo tengan en cuenta. Ya, entonces, a ver, ¿me adivinaron o no? ¿Cuál es la siguiente estrategia? Objetivo de puntaje. Aquí Antonella dijo objetivo y Valesca le completó objetivo de puntaje. Muy bien, sí. Tener claro tu objetivo de puntaje. Es decir, haber visto, está bien si ahora no lo han hecho todavía, pero saben que se van con otra tarea. Haber visto qué carreras y universidades te interesan. ¿Tengo que saber exactamente la carrera? No es necesario a estas alturas. Pero sí, más o menos. O sea, tener visto como un rango. Y saber de esas carreras en esas universidades qué pruebas te piden, porque no todas te piden las mismas, cuáles son las ponderaciones, es decir, qué nivel de importancia se le da a cada prueba, y también el puntaje de corte, que es el puntaje con el que entró el último seleccionado el año anterior. ¿Por qué el puntaje de corte es importante? Porque nos da una referencia de más o menos qué puntaje ponderado necesito para poder ingresar a la carrera. ¿Ya? Si, por ejemplo, el puntaje de corte de una carrera en X universidad es 800 puntos, yo tengo que apuntar como mínimo a los 800 puntos en mi puntaje ponderado. Siempre es mejor si tengo un, tengo un espacio, ¿no? O sea, 820, 830 y ahí me voy a la segura, ¿ya? Porque el puntaje de corte varía año a año, ¿ya? ¿Y esto por qué es importante? Porque te ayuda a definir, al igual que lo del temario que yo les decía, donde evaluaban como qué tanto se saben cada unidad y cada línea de contenido, el saber qué pruebas son más importantes y saber más o menos qué puntajes necesito, me ayuda a definir, me ayuda a planificar mi estudio, me ayuda a definir cuánto tengo que estudiar cada semana para cada prueba, ¿ya? Sin eso, no es que van a estar mal, no es que van a estar mal, pero ideal si es que tienen este paso hecho, ¿ya? Ahí les voy a mostrar un ejemplo, esto de puntaje ponderado y cómo se relaciona con mi estrategia de estudio, ¿ya? Aquí nos dice Valesca que su dilema es no saber qué carrera quiere estudiar. Claro, pues y eso el problema es como a veces complica la planificación del estudio, no saber a qué darle prioridad, pero también en la motivación, o sea, no sé qué quiero estudiar, entonces ¿para qué estoy preparando esta prueba? ¿Ya? Es normal, es algo común que suceda. Nos piden tomar una decisión importante que más encima nos hacen sentir que define nuestra vida, en verdad no, a una edad corta, una edad temprana, ¿ya? Donde más encima muchas veces en el colegio no se nos hace el trabajo vocacional necesario, ¿ya? Que es un trabajo de años, ¿bien? Pero, calma, ¿ya? Si hoy no sé qué carrera quiero estudiar, puedo ir descubriéndolo a veces con apoyo, ¿cierto? Y otras veces investigando en las universidades, ayudándome a inteligencia artificial, viendo videos en YouTube de diferentes carreras, pero hay que hacer la pega de investigar. No va a llegar así como la idea solita, ¿ya? Bien, entonces les quiero mostrar aquí un ejemplo. Miren, sé que es mucho número, pero voy a tratar de ser lo más clara posible. Aquí busqué dos carreras de la Universidad de Chile, Ingeniería Comercial y Diseño. Carreras bien distintas, ¿no? Y aquí, no sé si se alcanza a ver, pero están las ponderaciones, es decir, qué porcentaje de importancia le dan a cada uno de los puntajes. Por ejemplo, el NEM es el 10% para Ingeniería Comercial. Es el mismo que para diseño. El ranking, que se deriva, vamos a decir que se deriva entre comillas del NEM, ¿ya? Pero el ranking lo que es qué tan bien me fue en comparación a mis compañeros de la generación y 3 generaciones anteriores. No se preocupen, eso ustedes no lo tienen que calcular, se los calcula el Mineduc, así que ustedes tranquilos, ¿ya? Pero tengan esta referencia, por lo menos hasta este año, como mínimo su ranking va a ser igual que el NEM, ¿ya? Y el NEM se deriva ¿de qué? Del promedio de notas de enseñanza media, ¿ya? Entonces, ¿qué les decía? En el ranking Ingeniería Comercial me pide un 20%, pero diseño le sube un 30%. Y miren, aquí ya empieza a variar harto la cosa.
en competencia lectora, comercial pide solo un 10%, mientras que diseño un 25%. En M1, ingeniería comercial un 35% y diseño un 25%. M2, para la Chile, se tiene que dar M2 en ingeniería comercial, no es igual en todas las universidades, y en diseño ni siquiera la tengo que dar. Y puedo elegir, para las dos carreras puedo elegir si dar historia o ciencias, da lo mismo, no me piden una específica, pero tengo que darla. Y solo 10% la asignan. Esas son las ponderaciones, que en conjunto van a armar mi puntaje ponderado, que es el puntaje con el que yo postulo a la carrera y universidad. ¿Ya? ¿Pero qué quiero decir con esto? El que tenga distintas ponderaciones, distintas carreras, sí me da luces de a qué le tengo que dar mayor importancia al estudiar. Por ejemplo, pongamos un estudiante que tuvo estos puntajes, ya entre SUNEM, ranking M1, M2, competencia lectora y dio la de ciencias, no dio la de historia, ¿ya? Mismos puntajes. Fíjense en el puntaje ponderado. Calculándolo para ingeniería comercial, su puntaje ponderado es 746. Con ese estaría postulando. Pero postulando para diseño, en la misma universidad, su puntaje ponderado es mucho mayor, 783. ¿Por qué pasa eso? Porque fíjense, ingeniería comercial, ¿a qué le daba más prioridad? Obviamente, a matemáticas. O sea, entre M1 y M2 era un 50%. Entonces, si yo estoy postulando a eso, no puedo dedicarle el mismo tiempo a competencia lectora que a matemáticas. Sería una locura. Porque para ingeniería comercial, en el caso de la Chile, competencia lectora es 10% nada más. Entonces, si me toca priorizar, priorizo matemáticas. En términos de tiempo, no es que deje de estudiar competencia lectora, ¿no? Pero sí, le voy a dedicar menos tiempo. ¿Me explico con esto? De cómo finalmente saber mi objetivo de puntaje me ayuda a definir también mi planificación de estudio. Entonces, de nuevo, para los que no saben qué quieren estudiar o en qué universidad, está bien, ya calma, hay tiempo. Tampoco es que hoy sea determinante y les va a cambiar todo el estudio saberlo, no. Pero sepan que mientras antes lo sepan y mientras antes vayan investigando al respecto, mejor, ¿ya? Súper. Seguimos. Tercera estrategia. Acuérdense que ya vimos conocer las pruebas, vimos tener claro tu objetivo de puntaje, y ahora vamos a la organización del estudio. Sabiendo lo anterior, ¿cierto? Viendo bien los temarios, qué sé y qué no, y viendo también las carreras y universidades que quiero y las ponderaciones, toca planificar mi estudio. Y aquí es algo que, por favor, grábenselo. Sí o sí, para poder tener éxito en este proceso de preparación de la PAES, tengo que, previamente, planificar mi estudio en un calendario. No lo puedo dejar al azar. El decidir cada día qué voy a estudiar es una pésima estrategia. Y tiene varios motivos el por qué, pero creo que no van tan al caso. Pero créanme, confíen en mí, es una pésima estrategia decir, hoy día tengo tiempo, a ver, ya voy a estudiar matemática. No, planifíquenlo. Porque si no, lo que les puede pasar es que estudian matemática, después la siguiente semana estudian matemática de nuevo, después la siguiente semana de nuevo matemática, y pasa que nos gusta priorizar aquello que nos es más fácil. Y nuestro cerebro quiere dejar de lado y procrastina lo que es más difícil. Entonces, si lo dejan así como a la decisión del momento, es muy común que terminen estudiando aquello que más les gusta y que muchas veces es lo que menos necesitan. ¿Ya? Entonces, calendario. Todos ustedes me salen de aquí con un calendario, ¿ya? O por lo menos con la tarea de armarse un calendario, que yo les voy a enseñar a grandes rasgos cómo se hace, ¿ya? En este calendario yo puedo usar, a mí el que más me gusta es Google Calendar, la verdad, ¿ya? El formato digital, pero pueden usar una agenda, pueden usar un calendario en papel, lo que ustedes quieran, pero encuentro que es más fácil Google Calendar, mi recomendación. ¿Qué voy a poner acá? Mis horarios de clase, de colegio, de preu, solo de preu, o clase, bueno, a lo mejor no tengo clase, puede ser también quienes estén preparando de forma autónoma la PAES, siendo egresados, puede ser.
mi horario de trabajo también, para estudiantes egresados que están trabajando, fechas de las pruebas, porque si estoy en el colegio, en el calendario voy a anotar las fechas de mis pruebas del colegio, entrega de trabajos también, pero lo más importante, voy a registrar mis sesiones de estudios semanales, tanto para el colegio, si estoy en cuarto medio, y para la PAES, ¿ya? Planifico cuánto tiempo, en qué momento y qué voy a estudiar. No pongo simplemente estudio PAES, no, pongo estudio PAES M1, por ejemplo, ¿ya? Pero no basta con eso, también tengo que poner las actividades de ocio y descanso, que son muy relevantes en este proceso. Cuidar el bienestar es muy importante en este proceso. Compromisos familiares también. Ay, un cumpleaños. Ay, tengo que ir a la casa de mi tía. Anoto también eso, ¿ya? Pero para poder organizar este calendario, como les he venido diciendo, tengo que primero reflexionar. ¿Cuáles son mis tiempos disponibles para estudiar? Porque no es lo mismo un estudiante que está en el colegio preparando la PAES, o sea, con preu preparando la PAES, que un estudiante egresado que a lo mejor se dedicó full este año a preparar la PAES y no está trabajando. Son tiempos distintos. Entonces, sí o sí, el nivel de estudio va a ser diferente. Y está bien que sea diferente. También decidir que si voy a estudiar los mismos tiempos cada semana o lo voy a ir cambiando semanalmente. También, como les decía anteriormente, tener claridad de qué pruebas y contenidos domino mejor a partir del análisis de los temarios y cuáles necesito reforzar. Y también, a partir de tener claro mi objetivo de puntaje, a qué pruebas tienen mayor ponderación. Y por lo tanto, tengo que priorizar. ¿Bien? Ahora, una pregunta que me hacen mucho, y me pasaba mucho en el preu, que atendía a varios estudiantes día a día, que a veces veía sus calendarios y me daba cuenta que tenían este hábito de como, ya, voy a estudiar, no sé, típico estudiante de cuarto medio, voy a dedicar a estudiar para la PAES el sábado en la mañana. Bien. Pero semana 1 estudiaban matemática. Solo matemática esa semana. Y después cuando tenían un ratito, estudiaban matemática de nuevo. A la semana siguiente estudiaban competencia lectora. Y a la semana siguiente, historia, por ejemplo, si daban la historia. Eso, para el cerebro, no es muy buena estrategia. ¿Ya? Porque están dejando pasar mucho tiempo entre una sesión de estudio y otra. Entonces, ¿qué ocurre? Estudiaron un sábado matemática, pero en 3 semanas más van a volver a estudiar matemática. Al cerebro ya se le olvidó todo lo que habían estudiado de matemática. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo tienen que organizar? Siempre tener en cuenta este principio, que le llamamos el principio de la revisión espaciada. Todas las semanas estudia para todas las pruebas, aunque sea un ratito. Si le tengo que dedicar 30 minutos, bueno, van a ser 30 minutos, pero para todas las pruebas. Va a ser mejor que si le dedico 4 horas de matemática una semana y después no veo esa materia 3 semanas más, ¿ya? Obviamente, también, muy buena acotación, me refiero a todas las pruebas que me toca dar, ¿ya? A eso me refiero. Si tengo que dar, por ejemplo, egresado y quiero dar solamente una prueba, porque me quedo con los puntajes del año pasado de las otras, me refiero solo a esa prueba. Entonces, estudiar todas las semanas un ratito para esa prueba. Si son 2, si son 3, si son 4, va a depender de cada uno, de cuántas pruebas tengo que dar, ¿ya? Bien. Voy a darme un momentito para leer un poco las preguntas. La Antonella hace una pregunta muy buena y que tiene que ver con los objetivos de puntaje. ¿Cómo sé que un puntaje ya me sirve y puedo concentrarme en otra prueba? Ay, es una pregunta excelente, pero que no tiene una respuesta fácil, ¿ya? Em, yo lo que miraría es el puntaje de corte, ¿ya? Y vería, ¿qué tan por sobre está mi puntaje de esa prueba respecto al puntaje de corte? Y si está muy por sobre,
el puntaje te sirve, ¿ya? Ahora, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Si para esa prueba que tú estás pensando, la carrera te pide una ponderación muy bajita, quizás no tiene tanto sentido dedicarle más tiempo a esa prueba si es que el puntaje igual está más o menos bueno, ¿ya? Mismo caso contrario. Si es que la ponderación de esa prueba es muy alta y sacaste un puntaje que se puede seguir mejorando, yo la prepararía de nuevo. O sea, ahí puedes ganar mucho, ¿ya? Y cuando me refiero a un puntaje que se puede seguir mejorando fácil, un puntaje bajo 800 puntos. Perdón, bajo 900 puntos, perdón, bajo 900 puntos. La brecha entre el 900 y el 1000 es la más difícil, o sea, es el tratar de mejorar de 900 a 1000 se hace muy difícil, ¿ya? O sea, no imposible, pero ahí uno tiene que pensar como, ¿me conviene dedicarle más esfuerzo a esto cuando tengo otra prueba en la que saqué 700 puntos? ¿Ya? Ya, Antonella, gracias por el especificarlo. Si tuve como un margen dos preguntas malas, ¿vale la pena volver a darla? No. Si quieres, dala de nuevo, pero yo no la prepararía. Yo no la prepararía. O sea, no, no, o sea, piensa, nivel de esfuerzo que tienes que hacer para poder mejorar dos preguntas versus lo poquito que te otorgaría de puntaje si es que sacaras los 1000 puntos. Entonces, no, yo daría ya esa prueba lista, de verdad. Eh, bien, de nada. Y aquí me preguntan, ¿cómo estudio para lenguaje? Siempre me ha costado mejorar las habilidades que evalúa la PAES. Ya, ese ángel es una muy buena pregunta. Eh, no lo tenía pensado revisar ahora para esta clase porque es más específica para la materia, pero nos podemos quedar un ratito al final y te explico. ¿Te parece? Te explico algunas estrategias que se pueden ir ocupando. ¿Ya? Bien, entonces, ¿a cómo se ve el calendario? Ya, que no panda el cúnico acá, por favor, que no panda el cúnico. Sé que se ve como, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya. Este es, por ejemplo, el caso de un estudiante, un calendario de un estudiante de cuarto medio, que tiene colegio, liceo, preu, clases del preu y además sesiones de estudio. Entonces, ¿qué les quiero mostrar acá? Miren, este estudiante le va a dedicar, porque era igual exigente su colegio, una horita al menos todos estos días de la semana al liceo. Y con tareas del liceo me refiero a estudiar para pruebas, realizar tareas, efectivamente es trabajo, ¿ya? Y el jueves solamente alcanzaba a darle media horita, ¿ya? Obviamente esto yo lo puedo ir flexibilizando, van a haber semanas de colegio que son más intensas que otras, pero eso lo defino al menos con una semana de antelación, ¿ya? La idea es que ustedes todos los domingos organicen su calendario semanal y agreguen todo, ¿ya? Después, este estudiante participa de un preuniversitario, ¿ya? Que son clases online. Entonces anotó también las clases online que le tocan. Entonces el lunes le toca clase de física y de M1, el martes de competencia lectora y física, y así, ¿ya? Las C son de clases. Entonces las puso todas porque este estudiante quiere asistir a todas sus clases y está preparando la de ciencias, por eso tiene estas tres asignaturas, física, química y biología, ¿ya? Pero no me quedo anotando solo eso, yo les dije, lo más importante es que anoten las sesiones de estudio. Entonces no solo anoto mis clases, sino que también anoto cuándo voy a estudiar cada materia. Entonces, por ejemplo, el viernes, que no tiene clases de preu y sale más temprano del colegio, va a estudiar una hora de biología y una hora de química. Después el sábado, en la tarde, va a estudiar una hora de física y una hora de competencia lectora. Y en la mañana, el sábado, lo va a dedicar para hacer ensayos. ¿Ya? Que ahí les voy a contar más adelante sobre eso. Y el domingo va a volver a estudiar química y biología. ¿Por qué? Porque son las materias que más les cuestan. Es la materia que más le cuesta. ¿Ya? Y además, si se fijan acá, que me equivoqué,
no está participando de clases de biología. No las tiene. Entonces, por eso va a estudiar doble. Y matemáticas, como tiene 2 clases en la semana, basta con 1 horita de estudio. Ya. Esto es una referencia. En ningún caso es que lo tengan que hacer así. Recuerden que el calendario es algo personalizado. Hay veces que van a poder dedicarle 2 horas semanales de estudio, 3 horas semanales de estudio a cada asignatura, otras veces media hora. Lo importante acá es que tengan el objetivo de la revisión espacial. Todas las semanas le voy a dedicar al menos un ratito a cada prueba que debo dar. ¿Bien? ¿Cómo se ve esto para un estudiante egresado? Por ejemplo, este estudiante trabaja los días sábados, ¿ya? Y tiene clases de preu también en las mañanas. Entonces dedica mayormente digamos, las tardes. ¿Bien? Y tratamos de, por ejemplo, ya, si tiene clases de matemáticas de preu el lunes, va a estudiar el martes. Ojalá no el mismo día, porque así le damos otra oportunidad al cerebro para que recuerde la información. Si estudiamos el mismo día, no estoy aplicando revisión espacial. ¿Ya? Y por supuesto que también ponemos otras cosas como deporte, ¿ya? Tengan en cuenta hacer otras actividades. Sobre todo este año que es intenso, tengan en cuenta actividades que les gusten, por lo menos 1 vez a la semana, hacer algo distinto, salir con amigos. Es relevante eso, porque, como les dije, la preparación de la PAES es una maratón. Entonces, si empiezan a toda velocidad ahora, en mayo van a estar agotados. Y para los que dan la PAES regular, en diciembre. Entonces, vayan de a poquito, pero constante. ¿Ya? Porque si no, se van a cansar. ¿Ya? Ok, vamos con preguntas del calendario. ¿Alguna app para hacer un horario así? Google Calendar, es lo más fácil. Porque Google Calendar tienen los horarios al ladito y tú solo pinchas el bloque, haces clic en el bloque y se te abre para poner qué quieres. Entonces ahí le puedes poner clase, estudio. Es súper amigable Google Calendar, de verdad. Y es súper fácil ir cambiándolo, porque créanme que les va a pasar que van a tener que ir cambiándolo. Nunca un calendario se va a cumplir 100%, nunca. Porque así es la vida, siempre pasan cosas. Pasan cosas, o uno se siente mal, o, uy, del colegio justo me enviaron este trabajo y me avisaron hoy día. Pasan cosas. Pero eso no significa, voy a eliminar la clase, o voy a eliminar la sesión de estudio, no. La reagendo dentro de la semana. Entonces Google Calendar te permite así, demasiado fácil, el cambiar un bloque hacia otro día. ¿Ya? Y además Google Calendar lo puedes conectar con el celular. Entonces, a ver, esto es importante. Les recomiendo esperen un poquito. Les recomiendo no editar Google Calendar desde el celular porque se ve chico, es difícil. No, háganlo desde una tablet al menos, desde un computador, una tablet. Pero es re bueno igual tenerlo en el celular porque nos puede enviar notificaciones de recordatorio. Oh, en media hora me tengo que poner a estudiar. ¿Ok? Te tira recordatorios. Eso es muy bueno. Sí. Google Calendar o su símil, que es Outlook al final, que son muy parecidos, pero a mí me gusta más Google Calendar. ¿Ya? Preguntita. ¿Qué hago, profe, si yo ya estoy así? Asumo que es agotada, ¿cierto? Ya. Ahí hay que hacer una intervención. Sí. Plantéate, Anto, ¿qué tal tu horario? Y plantéate qué puedes reducir. Y plantéate qué actividades de ocio, de descanso, de disfrute le puedes agregar. Ya, haz un cambio. Y yo sé que es súper difícil, sobre todo si la PAES te importa mucho, porque uno dice, ay, pero ¿cómo voy a estar estudiando menos si tengo que dar la PAES? Ya, pero no sacas nada con mantener un ritmo de estudio alto si es que ya estás agotado, porque tu cerebro no está aprendiendo. Créanme esto, un cerebro estresado, un cerebro ansioso, un cerebro nervioso, un cerebro agotado, es un cerebro que no aprende. Entonces, primero cuidemos nuestro cerebrito para que pueda aprender. ¿Ya? Entonces, sí, mira tus hábitos en la semana, Anto, y ve cómo puedes reducir la carga
para darte más descanso. Por lo menos por ahora, hasta que puedas, de alguna manera yo lo digo así, como restablecer el equilibrio. ¿Ya? Ya, acá hay una pregunta. ¿Recomienda prepararse para una prueba en específico en invierno y otra prueba en regular? ¡Ay! Esta es la pregunta que siempre eh, causa controversia. Ya, porque no hay consenso. Ya, no hay consenso. Hay profesionales eh, que acompañan a estudiantes para la PAES que recomiendan a estudiantes egresados, ¿cierto? Preparar una prueba para la PAES de invierno y preparar otra para la PAES de verano, ¿ya? Y a esos estudiantes les va bien, ¿ya? Les puede ir bien si es que lo hacen con las correctas estrategias. Hay otros profesionales, incluyéndome, aquí sí, voy a, eh, voy a decir lo que pienso. Yo no lo recomiendo, pero esto es una opinión personal, porque yo no lo haría. ¿Por qué? Porque me estaría jugando el todo por el todo. O sea, imagínense ya, me preparo full para la prueba de matemáticas y de ciencias en la PAES de invierno y después para la competencia lectora en regular. ¿Y qué pasa si ese día te enfermas, te sentís un poco mal, no estás en tu 100%, o por algún motivo no te va bien, la prueba estaba más difícil de lo que pensabas? ¿Qué haces? Me refiero, por ejemplo, en el caso del lenguaje, imagínate, tuviste solamente la instancia de la regular para darle. Entonces, a mí no me gusta apostar mucho, por eso no lo recomiendo. Pero también doy fe de que he trabajado con estudiantes que lo hacen así y les ha ido bien. ¿Ya? Es una opinión personal, depende. Yo como que te diría, ¿qué te deja más tranquila? ¿Qué te deja más tranquila? ¿Ya? ¿El tener más posibilidades? ¿O el decir, pero es que así el segundo semestre voy a tener full tiempo para dedicar a esta otra prueba? ¿Ya? Perdón que no ayude tanto con esa respuesta, pero es que hoy de verdad que causa controversia esa pregunta. ¿Ya? Eh, Mira, por ejemplo, aquí nos dice Rita, yo ya estoy preparando solo M1 y M2 para invierno, ¿ya? En el caso que ella es egresada. ¿Ya? ¿Ya? Ahí tienes un ejemplo. Ya, aquí, Vale, quizás no te entendí la pregunta, porque sí la había leído, pero a lo mejor no te entendí. Profe, quiero saber sobre qué carrera quiero como motivación para estudiar, que en mi caso no lo sé. Ayúdame a entender tu pregunta, Vale. Como que te gustaría saber cómo puedes descubrir la carrera que quieres estudiar, como que te dé tips para eso. Ayúdame con esa pregunta, ¿ya? Bien, por mientras la Vale escribe y me ayuda con eso, vamos a repasar. Llevamos 3 estrategias, nos quedan 2, ¿ya? Bien, vamos a hacer juego de preguntas. Van a tener 1 minuto para ir respondiendo esta pregunta. 1, ya. ¿Qué es el puntaje ponderado? Vayan todos dando su respuesta por el chat. Pueden ir complementando las respuestas que dan otros. Solo la Anto respondió. Ahí vienen más. Otro, después eso. Bien. Veamos. Es el puntaje final con el que postulo a la carrera. Se calcula sumando los puntajes de NEM, ranking y las pruebas PAES. Cada uno
cada puntaje multiplicado por un porcentaje diferente. Dicho de otra manera, multiplicado por la ponderación, según lo que cada carrera y universidad define. ¿Ya? Ojo ahí, técnicamente no es el promedio, ¿ya? Porque el promedio de notas, por ejemplo, ustedes calculan el promedio de notas, ustedes, no sé, pues si tienen 5 notas, suman las 5 y lo dividen por 5. Ya, en este caso no. En este caso, no es que yo sume todos los puntajes y los divida por el total. No, no. Sino que tengo que previamente multiplicar por el porcentaje de ponderación. ¿Qué implica eso? Que no todos los puntajes me entregan digamos, los mismos puntos para calcular el puntaje ponderado final. ¿Ya? Ojo con eso. Vamos con la siguiente. ¡Ay! Estaba la respuesta ahí. Rayos. Ahí la Romy se equivocó. Bueno, nada que hacer. En la PAES, lo más importante es memorizar perfectamente el contenido, ¿verdadero o falso? Falso. Lo más importante es ser capaz de aplicar el contenido para resolver distintos planteamientos. ¿Ya? Ojo, si me quedo solamente en el leo, veo videos y hago resúmenes, no estoy realmente preparándome para la prueba PAES. Tengo que, sí o sí, aplicar. ¿Bien? Ya vamos a hablar de eso enseguida. Y la última, que también yo la había puesto en la animación, no sé qué pasó, y la revisé. Tercera pregunta. Según la revisión espaciada, ¿cómo debería organizar el estudio para la PAES? Estudiar todas las semanas para todas las pruebas que debo rendir. Es decir, no estudiar una materia por semana, ¿ya? Sino que estudiar, aunque sea un ratito, para todas las pruebas que debo rendir, que estoy preparando. ¿Ok? Pido disculpas porque el juego no me funcionó tanto, me falló la animación. Lo siento, lo siento. ¿Ya? Bien, vamos con la cuarta estrategia. A ver si adivinan en qué consiste. Priorizar los... ¿Cuál será la palabra? Déjenmela ahí por el chat. ¿Qué están haciendo estas niñas? Priorizar los... ¿Qué palabra será? Bien, ensayos. Priorizar los ensayos. Ya, aquí mucha atención, vayan tomando nota porque les voy a estar dando estrategia. Esta estrategia para mí es la fundamental de todas. Ya. ¿Qué significa priorizar los ensayos? Que tengo que tener a lo largo de mi preparación instancias variadas de práctica con preguntas tipo PAES. Explicar la información, el contenido, contestar preguntas de desarrollo, en este caso sí, es practicar, pero no es practicar para la PAES. Tengo que practicar con preguntas tipo PAES. Eso implica la búsqueda de material que venga con las respuestas, con las alternativas correctas, pero no solo con eso, sino que con el desarrollo. A mí no me interesa, si yo tengo una pregunta, ya la respondí, marqué la A, no me interesa que me digan, no es la A, es la B. A mí me interesa que me digan cuál es el proceso, el procedimiento que tengo que hacer para llegar a la B. Eso me va a permitir darme cuenta por qué no era la A. Entonces, cada vez que practiquen con preguntas tipo PAES, ojalá que el material con el que están haciendo no solo venga con las alternativas correctas, sino que con la explicación. Eso es lo que necesitamos, modelar los procedimientos para poder responder correctamente. ¿Ya? ¿Y qué también implica el priorizar los ensayos? Mucha gestión emocional y mentalidad de crecimiento. ¿Por qué? Tantos estudiantes con los que he trabajado no priorizan los ensayos porque les da miedo. Sí, y ustedes dirán, pero ¿cómo me da miedo un ensayo? Sí, da miedo. Es muy humano que te dé miedo hacer ensayos. ¿Por qué? Porque da miedo el que te des cuenta
que te está yendo mal. O sea, el hacer un ensayo y tener un puntaje bajo, muchos estudiantes me dicen, no, pero es que me da miedo porque, ¿y si me va mal, qué hago? Me voy a frustrar, po, y no voy a querer seguir estudiando. ¿No? Sí, es un miedo real. Por eso es que es tan importante ir trabajando mi gestión emocional frente a la frustración que me provocan resultados no deseados. Porque, chiquillos, les va a pasar que al principio van a hacer ensayos y van a tener muy pocas buenas, muy pocas, porque están en proceso de aprendizaje. Pero entonces, ¿cómo gestionan esa frustración y esa inseguridad que ese puntaje les genera para decir, estoy aprendiendo y los errores son parte de todo proceso de aprendizaje? Y gracias a que me estoy equivocando, es que voy a aprender más. Eso es mentalidad de crecimiento, chiquillos. Saber que gracias a los errores yo aprendo más. ¿Bien? Entonces, la práctica, ¿cómo hago esto? Si quieren, le pueden sacar pantallazo a esta parte para que la tengan. Ya, formas de practicar para la paz. Tengo que hacerlas todas. Todas, todas. Primero, siempre la práctica tiene que ser parte de cada una de mis sesiones de estudio. Si estudio una hora, tengo que dedicar un ratito para practicar igual, para hacer preguntas tipo PAES. ¿Ya? Entonces acá, y ustedes dicen, ya, pero ¿cuántas? ¿Cuántas preguntas tendría que hacer? Depende, pues, chiquillos. Hay obviamente sesiones de estudio que van a ser más teóricas que otras, pero quizás podemos llegar a esta buena regla. Para cada sesión de estudio, al menos respondan, analicen y respondan una pregunta tipo PAES del contenido que estaban mirando. Quizás podemos tener esa regla en un inicio. Y después, en la medida que vayan avanzando en su preparación, la idea es que cada sesión de estudio vaya reduciendo la parte teórica y vaya aumentando la práctica. Al principio va a ser más teoría que práctica, pero siempre práctica, y luego en la medida que yo vaya avanzando, va a ser más práctica que contenido. Hasta que los últimos 2 meses, ojalá sea casi entero, pura práctica. ¿Ya? Pero también, no solamente voy a responder una pregunta por cada sesión de estudio. No, la idea es que ojalá dedique, ya sea cada 2 semanas, por ejemplo, cada una semana, a hacer un mini ensayo. Por ejemplo, ya, en esta hora que le iba a dedicar a M1, voy a hacer un mini ensayo de 20 preguntas, o de 15, o de 10, lo que ustedes alcancen, ¿ya? Lo importante es que practiquen y que, bueno, eso se lo voy a decir después. Y también, y acá hago una pausa dramática, porque esto marca toda la diferencia, hacer ensayos generales, los que son igualitos a la PAES. Gracias a los ensayos generales, voy a estar no solo aprendiendo para la PAES, sino que voy a estar aprendiendo a gestionar mis emociones, aprendiendo a gestionar el tiempo también. Es necesario hacer ensayos. Chiquillos, no saben cuántas veces me ha pasado que estoy trabajando con estudiantes que es, no sé, para los que dan la PAES regular, es noviembre y no han hecho ningún ensayo general. Gran error, gran error. También, aprendan de los estudiantes egresados. Muchas veces los estudiantes egresados no consiguen el puntaje que quieren porque se ponen a hacer ensayos muy tarde. Tiene que ser desde el inicio. Y al principio sí, es verdad. Van a hacer el ensayo, no van a cachar nada. Van a poder responder un par de preguntas. Pero no significa que no están aprendiendo. ¿Ya? Y acá hay 2 instancias que yo les recomiendo. Obviamente hay muchos que van a poder hacer en casa, porque hay mucho material en internet, material en los preos que les pasen, etcétera. Pero también inscríbanse a instancias presenciales, que a lo mejor sus mismos preus tienen, pero las universidades dan mucho. Ya para marzo estaban, por ejemplo, el Andrés Bello, estaba la San Sebastián, estaba el Adolfo Ibáñez, eh, haciendo ensayos, promoviendo ensayos gratuitos, para que las personas, los estudiantes fueran a la sede y dieran el ensayo un día específico. Vayan mirando eso en redes sociales e inscríbanse. ¿Tienen que hacerlo a todas? No. Prioricen los que ustedes pueden preguntar. Prioricen aquellas instancias en donde no solo les van a decir, ah, sacaste 800 puntos.
No, sino que les van a mandar las resoluciones y ustedes se pueden quedar con los ensayos, porque hay veces, ojo, que no se pueden quedar con los ensayos. Entonces prioricen aquellos en los que sí, porque si no van a ir a dar la paz y ¿de qué sirve? La idea es que puedan aprender de ese proceso, ¿ya? ¿Qué les parece esto? ¿Alguna pregunta? Ya, acá hay algunos comentarios muy buenos. Mira, dice, la Anto dice, profe, si no trae las explicaciones, ¿se le puede preguntar a la IA dando el contexto de qué es PAES y cuál debería ser la correcta? Sí, de hecho es una muy buena estrategia. Siempre, mira, nunca le creas 100% a la IA, nunca le creas 100%, ¿ya? Pero sobre todo en ciencia, en historia también, no, sobre todo en ciencia. Sí, en ciencia, sobre todo, te va a decir algo certero. Pero en matemáticas puede como ay, equivocarse un poquitito, en competencia lectora también porque es bien subjetivo, pero el rango de error no es tan alto, chiquillos, no es tan alto. Entonces, sí, ocúpenla ya 100% para ayudar en su proceso de estudio, por favor, sí, pero también con ojo crítico, ya con ojo crítico de, oh, esto me parece raro. No le crean 100% todo el tiempo, ¿ya? Así que muchas gracias, Antonella, por ese comentario. Después nos dicen, a mí me empieza a dar ansiedad y antes de ver las preguntas y estoy predisponiéndome que tendré alguna mala. Sí, Anaisito, eso pasa mucho. Sí, sí, sí. Ya, y eso es algo que hay que trabajar. La preparación de la paz, chiquis, no es solamente prepararse académicamente, hay que prepararse emocionalmente también. Entonces, si se están dando cuenta que ese nerviosismo y esa ansiedad está haciendo algo que les está impidiendo poder aprender y rendir como ustedes saben que pueden rendir, o llega el punto en que en verdad se bloquean en los ensayos o incluso se niegan a hacer ensayos, pidan ayuda, chiquillos. Es algo que hay que trabajar y trabajarlo solo no se puede o es muy difícil. Necesitamos ahí acompañamiento. ¿Ya? Y estoy hablando de psicólogos principalmente, o bueno, en sesiones de coaching también, o orientadores también que trabajan en colegios o en los preu, pidan ayuda, ¿ya? Porque se puede mejorar, sí o sí, eso se mejora, eso se trabaja, pero necesitamos apoyo, ¿ya? Después dice, la Anto dice, profe, hay ensayos que la materia está exageradamente difícil y no se parecen a la PAES. Real, real. Depende de la institución que te haga el ensayo, ¿ya? Pero sí es verdad que a veces las preguntas no están alineadas a lo que es la PAES. Por eso, ¿por dónde les recomiendo partir haciendo ensayos? Que acá se los puse como en una imagen, eh, por los ensayos que están en el DEMRE. Y les recomiendo ocupar como hasta el proceso de admisión 2025, o sea, hace 2 años atrás. Porque ahí el temario fue variando, sí, pero no tanto. Hagan esos primero, para que ahí ustedes van a tener como un conocimiento previo a como cuál es el nivel de pregunta. Y así van a ser capaces de discriminar cuando les toque otro ensayo, de decir, no, esto no es como la PAES. Y otros que sí, esto era más o menos el nivel. ¿Ya? Pero de todas formas es común, y es un proceso que se hace en los preuniversitarios, que les vamos poniendo ensayos de mayor dificultad que la PAES. Eso se hace, se hace. Te preparan para una mayor dificultad. ¿Ya? Pero, y está bien, pero ahí ustedes como estudiantes, ojo, de darse cuenta de eso, para que después no se pongan nerviosos por un puntaje más bajo. ¿Ok? Bien. Aquí Ni nos dice, mi psicólogo me dio la tarea que cuando me pasara, cada vez que me pasara eso, me obligara a pensar en algo lindo, algo rico que me pudiera regalar, algo chiquito, por ejemplo, un lápiz nuevo, un tecito rico, un pastelito, porque el cerebro en la ansiedad se adelanta, pero le cambiamos el foco. Eso es, sí, es una buena estrategia para calmar la ansiedad. Y específicamente en el proceso PAES, yo les recomiendo esta pregunta, que para mí es una pregunta poderosa. En realidad son dos. Cuando empiecen a sentirse muy nerviosos frente a la PAES, frente a la posibilidad de no rendir como ustedes quieren rendir, y les empieza a ganar esa ansiedad, piensen en su camino recorrido. Piensen que ustedes no están llegando aquí sin haber superado obstáculos, sin haber aprendido cosas difíciles. Entonces háganse la pregunta,
¿Qué obstáculos he superado en el pasado? ¿Qué cosas me doy cuenta que se me hicieron difíciles en un principio, pero después las pude hacer bien? Y la otra pregunta es, ¿qué recursos internos, qué habilidades he demostrado tener en todos estos años que tengo? Bueno, he demostrado tener, por ejemplo, responsabilidad, esfuerzo, ingenio, buen humor, perseverancia. La ansiedad aparece, chiquillos, cuando creemos que no tenemos los recursos para afrontar los desafíos. Recuérdenselos. Recuérdense día a día los recursos internos que cada uno de ustedes tiene. Y los obstáculos y los desafíos que han sido capaces de superar. La paz, chiquillos, no es ni en lo más mínimo el primer desafío que han tenido que enfrentar. Ni tampoco va a ser el último ni el más difícil. Como les dije en un principio, es una prueba más, es una etapa más. ¿No? Bien. Aquí nos dice Jorge, mira, yo ya voy por la cuarta PAES y he utilizado mucho la IA para respuestas o para utilizarla como guía. Pero siempre me cuestiono o dudo a menos que esté seguro de la respuesta. Exacto, luego uno con el tiempo va reconociendo las respuestas que el DEM requiere que uno escoja. Es verdad, es verdad. Bien, vamos ya finalizando, nos queda la última estrategia, muy relevante, que va asociada a la anterior de los ensayos. Chiquillos, no me sirve de mucho hacer ensayos si es que no me doy el tiempo de revisarlos, de identificar los aciertos y los errores que cometí, de analizarlos y aprender de estos errores. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos ¿se acuerdan del calendario? Ustedes van a poner un espacio para hacer ensayos, pero también déjense un espacio para revisar el ensayo y revisarlo a conciencia. No revisar, cuántas buenas, malas y cuántas malas tuve. No. Revisar de las incorrectas, ir viendo por qué me equivoqué. Entonces, ahí yo puedo hacer una clasificación de errores. Y los clasificamos así. Si es que fue un error por contenido, es decir, había algo que yo no sabía y por eso no respondí correctamente. No sé, por ejemplo, la función de un organelo celular en biología. Al principio van a haber muchos errores por contenido, pero la idea es que en la medida que vayan avanzando, estos se vayan reduciendo. Errores por procedimiento. Es cuando yo me sabía la materia. Yo me sabía todas las funciones de los organelos celulares, pero me equivoqué en el procedimiento. Hubo algo en la pregunta que no capté, respondí a otra habilidad, ¿ya? O caí en algún distractor también puede ser, error por procedimiento. O en matemáticas, por ejemplo, que es muy común también, yo me sabía la fórmula, yo sabía operar, hice toda la operación bien, pero hice mal el proceso, hice un paso que no era el correcto, ¿ya? Y tercero, que también es muy común en la PAES, error actitudinal. Error, yo sabía, hice bien el procedimiento, pero nada, pues, me equivoqué porque cambié la respuesta a último minuto, me equivoqué porque estaba nerviosa, me equivoqué porque leí mal, pensé que me estaban preguntando una cosa y en verdad era otra. Esos son errores actitudinales, ¿ya? Y para cada tipo de error hay diferentes estrategias que yo debo aplicar en mi estudio para ir mejorándolos. Si error por contenido, revisar ese contenido, a lo mejor hacer un resumen o unas flashcards de ese contenido. Si es error por procedimiento, necesito modelar esas respuestas. Es decir, ahí me puedo ayudar de la IA, por ejemplo, y pedirle, explícame paso a paso el procedimiento de esta pregunta. ¿Ya? Y si es un error actitudinal, bueno, ahí muchas veces tenemos que trabajar en nuestra concentración y sobre todo trabajar en nuestra gestión emocional y autoconfianza. ¿Ya? Porque hay muchos estudiantes que vienen con con este problema. Que yo me equivoco siempre porque cambio la respuesta a último momento. Eso es inseguridad. ¿Ya? Entonces ahí hay que trabajar la autoconfianza. Bien. Eso.
Entonces vimos las 5 estrategias que les quería presentar para preparar la PAES. Entonces ahora vamos a recapitular. Me van a ir comentando por el chat, ¿ya? Complete la oración. La primera estrategia era conocer muy bien los de las pruebas. ¿Conocer los qué? Muy bien, temarios, excelente. Conocer muy bien los temarios de las pruebas. Y no solo los temarios, sino que saber también mis conocimientos previos respecto al temario, porque no me los empiezo a estudiar en orden, ¿ya? Sino según lo que más necesito reforzar, ¿ya? Después, 2, tener claro tu O de, esto guiará tu estudio y te ayudará a priorizar. ¿Qué era? Tener claro tu O de, muy bien, objetivo de puntaje, ¿cierto? Saber más o menos, quizás no voy a tener exactamente clara la carrera y universidad a la que quiero, pero tener algunas opciones como para saber más o menos por dónde me tengo que mover, ¿ya? Y qué tengo que priorizar. Tercero, organizar tu estudio previamente en un y dedicar tiempo semanal a cada asignatura. ¿Qué palabrita va ahí? Muy bien, calendario. Entonces todos ustedes ahora terminan esta clase y se van a hacer su Google Calendar de la semana, ¿ya? Recuerden ahí incluir torito. 4, priorizar los. ¿Qué tengo que priorizar en mi preparación para la PAES? Muy bien, ensayos. Y vimos que habían distintas formas, ¿cierto? Al menos una pregunta en cada sesión de estudio, dedicar sesiones de estudio enteras para resolver mini ensayos y dedicar tiempo para hacer ensayos generales, ojalá una vez al mes, como mínimo, ¿no? Y 5, siempre revisar los de los ensayos. Es lo que más te ayudará a aprender. Muy bien, errores. Felicitaciones, pues lo hicieron súper. Estupendísimo. Y así hemos llegado al final de esta clase. Quería contarles un poquitito. Bueno, yo ofrezco servicios de sesiones de coaching educativo, como seguramente vieron en el Instagram, ¿ya? Todavía me quedan algunos espacios disponibles. Por si a alguno le gustaría agendar una sesión, podemos agendar siempre primero una sesión de 30 minutitos como para conocernos y conversar sin costo, para después ustedes puedan tomar la decisión si quieren seguir el proceso o no. ¿Para qué son estas sesiones? En estas sesiones vamos a trabajar de manera individual cómo mejorar tu gestión del tiempo y organización, cómo aplicar técnicas de estudio efectivas, en este caso para la PAES, fortalecer la autoconfianza tan relevante para el proceso de la PAES y gestionar mejor tus emociones frente a la prueba, ¿ya? Por si les interesa, me pueden preguntar en el Instagram o a mi WhatsApp, que lo tienen, ¿ya? Por si quieren resolver más dudas de esto, ¿ya? Por ahora, me quiero quedar un ratito más para resolver dudas que quizás no haya resuelto anteriormente. Así que si alguien se quiere quedar, feliz, pero si los demás ya están listos, me despido. Y muchísimas gracias por haber participado en esta clase. Espero les haya sido útil esta instancia. Y tomen sesiones o no, yo estoy disponible en el Instagram para que me puedan ir haciendo preguntas, chiquillos, ¿ya? Me encanta poder apoyarlos en diferentes contextos, así que escríbanme, ¿no? ¿Ya? Eso, les mando un abrazo gigante, descansen y apliquen, ¿ya? Sí, Ángel, yo sé que me tengo anotadito a explicarte lo del lenguaje. Al tiro vamos con eso. Chao, chiquillos, que estén muy bien.